New State Mobile, después de estar prácticamente muerto para la gran mayoría, saca una nueva actualización llamada Nueva Era, donde implementan novedades muy interesantes. Pero, ¿será suficiente para salir del abismo en donde está? Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Antes de estar de lleno al tema, un poco de contexto. Verán, New State Mobile o PUBG Mobile 2.0 surgió a raíz de Krafton, cansada de ver cómo Tencent se llevaba gran parte de las ganancias con su propia IP, deciden sacar un título con las mismas mecánicas pero ambientada en el futuro, con la promesa de traer todo lo que Tencent había cambiado o quitado, por lo que durante su desarrollo, promoción y lanzamiento se decía que este juego revolucionaría los Battle Royales móviles. Y no solo eso, sino que representaría un salto que el género necesitaba. ¿Qué pasó? Bueno, pues el 11 de noviembre vio la luz y fue un completo desastre. Para más información, consulta el video que te pondré por acá arriba. Después de su desastroso debut y al no ser lo que se esperaba, el juego poco a poco fue perdiendo jugadores, aun a pesar de las muchas colaboraciones que tenía, y quedó sepultado entre los cientos de Battle Royales que había en las tiendas de aplicaciones. Hasta ahora, Nueva Era es la más reciente actualización que nos presenta Krafton, un nombre algo pretencioso pero que trae contenido bastante familiar, ya que al iniciar el juego, el modo Nueva Era es lo primero que nos recibe, con un mapa más pequeño, 1x1, donde los enfrentamientos son más rápidos, además del gran agregado de un propulsor que hace que los combates sean más ágiles y estratégicos. Si bien el uso del propulsor se limita a 2 saltos antes de recargarse, bien usados son bastante divertidos, debo admitir. Sumado a eso tenemos personajes especiales con habilidades como más agilidad, escudos y demás, lo que le da cierta variedad al gameplay. Como dije al principio, este nuevo modo es lo primero que te recibe al entrar al juego, lo que serviría de gancho para hacer que más adelante desees probar el modo Battle Royale clásico, el cual no incluye el propulsor, lo cual es algo cuestionable, ni los personajes especiales. Aún así, no está mal. O el modo multijugador, que he de decir que sí es algo duro, por lo que tendrás que estar atento para ganar. Además de que también incluye rotación de mapas por tiempos limitados. También incluye un modo de defensa de colina, pero este sí es algo tedioso y aburrido. Bueno, al menos así me lo pareció a mí. Ahora, la pregunta del millón. ¿Nueva Era será suficiente para revivir a New State? Bueno, pues debo de admitir que volver a esta nueva versión de New State fue algo sorpresivo al ver todos los cambios que se hicieron, y es como si lo probara por primera vez, sobre todo el modo Nueva Era, que es una bocanada de aire fresco al género. Si bien no es algo nuevo, puesto que la idea del propulsor y personajes con habilidades es algo ya familiar para algunos, aquí se sienten bien y divertidos, aunque ojo, no es perfecto, ya que carece de algunos detalles, sobre todo en la optimización, que en ocasiones nos da algunos lagueos, caídas de FPS y sobrecalentamientos, pero nada grave para volverlo injugable, por lo que en mi nada humilde opinión, vale la pena revisitarlo si lo dejaste hace tiempo o darle una oportunidad si aún no lo has hecho. No por nada, el juego ha incrementado su número de jugadores exponencialmente, aunque para ser justos, es normal que el hype creado dure 1 o 2 semanas y después del primer mes se vea realmente qué tanto éxito pueda tener el juego y si sobrevivirá. Krafton tiene algo muy bueno aquí, que si juega bien sus cartas, nos puede dar un Battle Royale igual de bueno como lo es PUBG. O puede hacer todo mal y volver a hundir a New State para nunca volver a levantarse. ¿Ustedes qué piensan? Mientras me lo cuentan, por acá arriba les dejaré con otro juego que seguramente merece tu atención. Por lo que yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.